Para que quede un poco más clara la explicación del segundo método, cuando tengo que trazar un arco capaz con un ángulo obtuso, voy a hacer el caso que era el caso D de la letra, donde tenían que hacer un arco capaz de cuerda KL de 6 centímetros y ángulo 150. En realidad ahí yo esto no se los pedía, no tienen por qué hacerlo, pero se los quiero mostrar como para practicar un poco más el caso del segundo método para los arcos cuyos ángulos son obtusos. Entonces ahí siempre partimos de la cuerda, 6 centímetros en este caso, y se llama KL. Y en este caso, nosotros, si queremos un ángulo de 150 grados, esos ángulos son los ángulos inscriptos. Entonces, el ángulo al centro va a ser el doble, va a ser 150 por 2. O sea, 300. Esto hace, nuevamente, que tengamos que trabajar con esa parte de afuera del ángulo, lo que sería el ángulo cóncavo. Porque si a mí me interesa un ángulo de 300 grados como ángulo al centro, la parte convexa sería un ángulo que mide 60 grados. En realidad esto acá lo hice a mano, me quedaría un ángulo agudo. El ángulo al centro que me interesa a mí es de 300, o sea, la parte de afuera de un ángulo de 60. Porque así juntos los dos suman 360. Capaz que acá se observa más fácil la suma de 360 que en el caso anterior. Entonces, no voy a trabajar con el ángulo de 300 porque mi semicírculo va hasta el 180. Voy a trabajar con el ángulo de 60, que es justamente la parte convexa del ángulo cóncavo que mide 300. Entonces, voy a hacer 180 menos la parte convexa de ese ángulo. Lo que me va a dar 120. Para que el triángulo me quede un triángulo isósceles, que era el procedimiento que habíamos visto en este caso, a ese 120 hay que dividirlo entre 2. Que obviamente me va a dar 60. Y entonces eso significa que en K y en L ambas medidas tienen que ser, de esos ángulos, de 60 grados. Acá sí no es como yo quiera. Acá tienen que ser las dos iguales porque el triángulo me tiene que quedar isósceles. Entonces voy a marcar 60 grados en uno y 60 grados en el otro. Como estos dos suman 120, 60 y 60, bueno, el otro también va a ser de 60. ¿No? Un triángulo equilátero, 3 ángulos iguales. Entonces, la parte de afuera de ese ángulo al centro, que sería el tercer ángulo del triángulo, justamente son los 300 grados que estamos buscando. O sea, lo que sería el ángulo al centro que a nosotros nos interesa. Si agarramos el compás y nos apoyamos en ese punto de intersección, cuyo ángulo cóncavo mide 300, abro hasta uno de los extremos de la cuerda y trazo. Y cuando trace, esta cuerda KL va a delimitar dos arcos. Y ahí yo tengo que ver, bueno, ¿cuál me sirve? ¿El que está en un semiplano o el que está en el otro? De borde KL.
Entonces ahí me voy a fijar que los que están en este semiplano les corresponde como ángulo al centro el 60. Entonces esos ángulos inscriptos que yo voy a tener, que abarcan todos la cuerda KL, van a medir 30 grados. Y los que voy a tener en el otro semiplano, que abarcan la misma cuerda, pero en el otro semiplano, van a medir todos la mitad del ángulo al centro correspondiente, que es el ángulo al centro cóncavo, el de 300. La mitad de 300 es 150 justamente. Entonces, los ángulos cuyo vértice, los ángulos cuyo vértice son puntos de ese arco, van a ser los que miden los 150 grados que queremos. Y esa sería la construcción en este caso.